Hola a todos, bienvenidos al canal nuevamente. Les mando un abrazo, les saludo con shalom. Eh, a todos los que nos ven, gracias por estar con nosotros en esta grabación. Eh, pues desde Estados Unidos hasta Chile, les mando un abrazo a todos los seguidores. Ustedes pueden apoyar al canal dándole like a las grabaciones para que se puedan volver más virales y más gente vaya conociendo sobre lo que nosotros estamos hablando aquí en el canal, que no es más que exponer al Mashiach realmente como él fue, históricamente como fue, desde la lupa judía, pues él es judío, ¿verdad? Y con el pensamiento del judaísmo de él, que es lo que él enseñó. Entonces, para que la gente lo conozca y se quiten todas las malas ideas, sobre todo los dogmas que han normado una mala imagen del Mesías. Así que bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar con la serie de el documento Q, ¿verdad? El documento Q es una excelente fuente de donde los evangelistas fueron tomando eh, datos, ¿verdad? Dichos, eh, apotegma se dice en griego, es decir, sentencias, ¿verdad? Del Mesías. Entonces, usted que es talmid, igual que yo soy un talmid, usted también, un seguidor, un discípulo, un estudiante del Mashiach, pues bienvenido acá. Espero que esté aprendiendo juntamente conmigo, porque aquí todos aprendemos. Como se lo dije un día, aquí todos somos estudiantes y todos estamos para aprender sobre él. Muy bien. Entonces, si usted recuerda, habíamos hecho una esquemita acá, una línea del tiempo. Vamos a ver si habíamos dicho que más o menos el año 50 Q pudo haber aparecido ya en su versión, sí se ve ahí, ¿verdad? Ya en su versión griega. Documentos que recientemente llegaron a mí me hablan de que posiblemente hubieron dos fuentes griegas que se basaron en una fuente Q en arameo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo que estamos estudiando nosotros es tratar de encontrar las palabras originales. Eso lo puse yo aquí. Entonces, eso es lo más importante. Lo que diga yo, lo que diga la iglesia, no importa. Aquí lo que queremos es encontrar las palabras originales. Fíjese, originales de Yeshua. Eso es lo que queremos encontrar, ¿no? Conforme hemos ido nosotros estudiando Q, usted se da cuenta que hay cosas que posiblemente él no haya dicho. Y entonces, si nosotros con una fe ciega simplemente decimos sí, amén a todo, entonces y eso es lo que tiene ahorita, la iglesia tiene muchos textos y muchos dogmas que unos se han inventado, otros no saben qué hacer con ellos, y otros no los borró. Entonces, nosotros como verdaderos estudiantes tenemos la obligación de saber cuáles son las palabras originales de él. Bueno, los que lo amamos y los que lo seguimos. Ahora, más o menos, fíjese, más o menos, vamos a poner aquí, arriba de los 60 aparece Marcos, una fuente excelente para estudiar al Mesías. Entre el 60 y el 70 ocurren varias cosas. Vamos a poner aquí el 70, años 70, ¿sí? Por acá sucede que muere Simón Kefa. Santiago, bueno, Santiago murió antes que Simón Kefa, pero lo voy a poner como línea de tiempo porque esto es importante. Cuando veamos y continuemos estudiando el judaísmo de Jesús, aquí es muerte de Santiago. Aquí muere Santiago, el hermano de él. Aquí muere Simón Kefa, más o menos 65. Esto es el 62. Simón Kefa, fíjese.
66, revuelta judía que termina en la destrucción del templo en el 70. Aquí el templo es destruido, ¿sí? En el 70. Entonces aquí surge Marcos en este tiempo, más o menos, vamos a ponerlo acá, más o menos 80. En el año 80 surge un Mateo que yo le llamo el no adulterado, y arriba de los 90, ¿sí? Tendríamos a Lucas. Entonces, esa línea del tiempo la tenemos que ir perfeccionando con más datos, porque hay cosas de las que estoy anotando acá que dice la iglesia que, digamos, sucedieron, pero cuando la iglesia lo dice es cuando más tenemos que dudar. Esas tradiciones que dice la iglesia son las más corruptas. Bueno, y tengo muchas evidencias para decir, no lo estoy diciendo por jugar ni por molestar a nadie. Entonces, hoy vamos a revisar varios textos de Q, espero que nos dé tiempo, ¿sí? Y vamos a comenzar por Q6:36, que dice, siempre en nuestra fuente griega, dice: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Entonces aquí es sed compasivos. ¿Ok? Como vuestro Padre es compasivo. Ahora, recuérdense que tenemos un gran reto, y el reto es encontrar en el contexto judío, cuando Yeshua hablaba de Padre, a quién se refería. Es decir, no simplemente agarrar cualquier palabra que diga Dios y entonces poner Dios y entonces Dios aquí y Dios allá. No, tenemos el reto de encontrar en el contexto judío a quién se refería. ¿Ok? Este texto no tiene un paralelo en Marcos, pero sí tiene en Mateo 5:48. Vamos a ver, aquí Mateo, vamos a poner Mateo 5:48. Y Lucas 6:36. Lucas 6:36. Vamos a leer Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice como esto. Dice: sean pues ustedes perfectos, como su Abba que está en los Shamaim es perfecto. Entonces aquí dice sean perfectos. Ser compasivos es aquí. Ser compasivos. Y aquí es sean perfectos. Sean perfectos. Como vuestro Abba. Mire, esta traducción traduce como vuestro Abba que está en los Shamaim. Esto ya nos da en los Shamaim. Es perfecto. Rápidamente vamos a darle un poquito de contexto. Sean perfectos. Y aquí es ser compasivos. Miren, ser compasivos. Compasivos. De compasión. ¿Sí? Y aquí menciona la palabra Padre. ¿Verdad? Ser compasivos, ser Padre compasivo. Ya mencionó. Perfecto. Ahora, y menciona Shamaim. Ese Shamaim lo trajo la traducción de Mateo. Eso significa que este es un agregado que hace Mateo para dejarnos pistas de quién está hablando. Y este es un lenguaje muy particular de Yeshua respecto al Padre. Abba. ¿Verdad? ¿Se recuerda que dijimos que este Abba habla de papito? Este Abba habla de papito, y Shamaim, usted ya tiene bastante, yo le he enseñado bastante sobre los Shamaim, y es los Shamaim, los cielos sería la traducción de esto. Entonces está diciendo, sean perfectos como
el papito que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que está diciendo el dicho de Mateo. ¿Sí? Eh, Interesante cómo lo traduce, ¿no? Y Lucas 6:36, vamos a ver, Lucas 6:36 dice así, no sé cómo dirá sus versiones, yo utilizo esta porque en esta estoy haciendo los espigantes, entonces utilizo esta como base para aprender también el contexto hebreo. Sean pues llenos de Rahamim, fíjese, sean pues llenos de Rahamim, como también su Abba está lleno de Rahamim. Sean llenos, dice, sean llenos de Rahamim. Sean llenos de Rahamim. Vamos a ponerlo aquí, sean llenos. Entonces, de Rahamim. Como su Abba, dice esta. Dice, como también su Abba está lleno de Rahamim. Entonces, el Abba está lleno de Rahamim. Ahora, ¿qué es Rahamim? Rahamim es traducido como misericordia. Fíjese, Rahamim es traducido como misericordia. Aquí está. ¿Sí? Entonces, Rahamim, misericordia. ¿Sí? Me llama la atención que este evangelista habla de que él está lleno de misericordia. Y aquí nos está invitando a que seamos llenos de misericordia. ¿Sí? Esto es interesante porque si nosotros quisiéramos hablar de la esencia de algo, es lo que ese algo lo llena, ¿no? Ese algo está lleno de algo. Entonces aquí está hablando de que el Abba está lleno de misericordia esencialmente, en su esencia. En su esencia, fíjese, está lleno de misericordia. Imagínense qué raíz la que nosotros tenemos. Esto nos tiene que servir a nosotros para explicar el origen de nuestra alma. Fíjese, la raíz de nuestra alma, porque dice que nosotros fuimos hechos a la imagen de Él. Bueno, un Adán fue hecho a la imagen de Él, pero nosotros venimos de ahí. Porque el otro Adán que se toma del Bereshit 2 fue tomado de ese modelo. Entonces, nuestra raíz sí tiene misericordia porque nuestro Abba esencialmente está lleno de misericordia. Entonces, pregunta de ejercicio del día a día, ¿no? Porque hoy todos andamos en nuestras cosas, trabajo, cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día, y es porque a veces a nosotros nos falta la misericordia, nos falta ser perfectos, nos falta ser compasivos, nos falta. Porque de otra, si no nos faltara, entonces ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y sí estamos aquí, todavía. Entonces, nos falta, a pesar de que nuestra raíz y a pesar de que hay un llamado a tener misericordia, Rahamim, nosotros somos carentes a veces de misericordia, porque tenemos fisuras en nuestros códigos almáticos, ¿verdad? Cosas que se rompieron, códigos que ya no funcionan como deberían de funcionar, y entonces todos esos hay que corregirlos. Muy bien. Ahora, volviendo al texto, ¿cuál cree usted? ¿Sí? ¿Cuál cree usted que es el texto que podría acercarse más al dicho de Yeshua? Porque hemos estado evaluando, dijimos que Marcos no tiene paralelo. En lo personal, yo considero que la evolución sí es diferente cuando comienza a hablar Lucas, sean llenos. Esto es una cuestión teológica muy interesante,
sean llenos porque Él está lleno de Rahamim. Aquí es, sean perfectos. Interesante que mantiene, mire esto, mantiene el término Abba. Mateo y Lucas, allá no, allá habla de Padre. Mateo agrega para calificar un adjetivo el Abba que está en los Shamaim. Interesante. El punto es si Él es esencialmente lleno de Rahamim, que lo hace perfecto, y por supuesto compasivo. Porque digamos los adjetivos son interesantes, ¿no? Si lo analizamos despacio. Si nosotros decimos que preferimos llamarlo Abba, porque Abba es papito, entonces podríamos partir de que esa palabra, y ya lo estudiaremos en detalle, se le atribuye al lenguaje propio de Yeshua. Al parecer, él se refería al Padre como Abba. Esto es arameo. Esta es una palabra aramea. Entonces, si fuera así, y escogeríamos eso, diríamos, el llamado es a ser compasivos, perfectos o llenos de misericordia. ¿Con qué se queda usted? Sean compasivos, sean perfectos, sean llenos de Rahamim. Wow, que resulta a veces como que complejo poder establecer un texto como de valor original. Sean compasivos, sean perfectos, sean llenos de Rahamim. Son tres cosas distintas. Entonces vamos a poner aquí, para no desechar ninguna. Compasivos, perfectos, 3, yo estoy cruzando aquí los numerales, perdón, es A, B y C, fíjese, es A, B, C, sean llenos de Rahamim, fíjese, ¿eh? Ahora, el Abba es compasivo, es perfecto y es lleno de misericordia. O sea, lo que nos está diciendo es, aquí está el Abba y ustedes sean un espejo de las cualidades de lo que es el Abba. Imagínense qué reto. Creo que hay muchos ejemplos que Yeshua utilizó para hablar de la compasión, hablar de la perfección y hablar de Rahamim. Tal vez solo antes de poner el ejemplo, traigamos la palabra perfección. La palabra perfección, obviamente, cuando está hablando él del Abba, habla de la perfección, pero nosotros cuando nos llama a la perfección, nos está diciendo, aspiren a la perfección del Abba. Eso es lo que está diciendo, porque perfectos seguramente jamás, pues ninguno llegaremos a ser perfectos, ¿verdad? Pero sí aspirar al modelo que sí es perfecto. Bueno, en el ejemplo que tal vez podemos mencionar rápidamente que Yeshua puso fue que hay un hombre que es asaltado en un camino y varias personas pasan, entre ellos pasan levitas, pasa un sacerdote, pasa gente religiosa, pero no lo atienden, no tienen compasión, no tienen rahamim en su alma, simplemente pasan de largo. Pero alguien que era odiado por la cultura judía, que es de Samaria, sí lo atiende, sí lo levanta, sí lo cura, etc. Eso es un ejemplo de compasión, ¿no?
Entonces, quizás la vida nos dé la oportunidad de mostrar compasión por otros y nosotros tengamos en ese contexto la oportunidad de mostrar rahamim, misericordia, compasión, extender la mano, porque seguramente estamos en ese momento expresando la perfección del lado. Eso es lo que podríamos hablar de contexto. Entonces usted saque sus propias conclusiones. Aquí ve la evolución usted en el tiempo, años 50, años 80, años 90, cómo el dicho fue, digamos, fue siendo entendido por las diferentes comunidades, ¿verdad? Que al final eso es lo que queremos en esta serie, ir viendo cómo el dicho pudo haber sido originalmente de una forma y llegar hasta nosotros hoy en día de diversas formas. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos sobre este dicho? Nada más, solamente que en Marcos no hay un paralelo, como dijimos originalmente. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos excelente. Ahora vamos a analizar el dicho de 637. Fíjese, el 637 y el 638. 637 y 638. Vamos a ver 637 y 38 de Q. 37 y 38. ¿Qué dice? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, pues seréis juzgados con el criterio con que juzguéis, y os medirán con la medida con que midáis. Fíjese, entonces dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, no juzguéis, no juzgar, vamos a poner acá, no juzgar. Y luego dice, y no seréis juzgados. Entonces no seréis juzgados, no seréis juzgados. Fíjese que yo, estudiando con usted, me pongo a pensar cuál fue el objetivo de hacer, por lo menos en el Evangelio de Mateo, poner dichos o sentencias en positivo y en negativo. Usted sabe que la Torá tiene sentencias en positivo y en negativo, eso se lo he compartido. Y el Evangelio de Mateo también tiene en positivo y en negativo. No cabe duda que el que está tratando de escribir, redactar, como también el más yo he dicho, habéis oído, más yo os digo. Eso es, y yo se lo comenté en una grabación de estas, eso es querer dar a entender que la Torá está siendo o cambiada o la quieren dejar en desuso. De hecho, en Q no aparece ese habéis oído, ¿verdad? Ese habéis oído. No aparece, ese aparece en los años 80. Y tiene todo sentido respecto a lo que estaban pensando, respecto a la Torá y lo que estaban viviendo con grupos que practicaban 100% Torá. No es que no la practicaran, pero ellos se querían alejar. Y quizás ni siquiera en la Torá, sino como oísteis que fue dicho. O sea, quieren alejarse de lo que le dijeron, y lo dijeron tal vez no fue ni la Torá, sino fueron los halakots, es decir, las interpretaciones de la Torá. Creo que por ahí va. Entonces, el estar hablando de no hagáis o sí hagáis o ser, es más unas redacciones que tienen su base en la misma Torá. Eso es lo que le quería transmitir. Entonces, el dicho dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Pues seréis juzgados con el criterio que juzguéis. Imagínense usted. O sea, si uno juzga el criterio, ese mismo juicio va a regresar. Vamos a poner aquí el criterio, vamos a poner el criterio. Y os medirán con la medida
que miráis, serás medido, serás medido. Fíjese, serás medido con la misma medida, con la misma medida. Ese es el dicho. Vamos a ver cómo lo redacta Mateo. Fíjese que en Mateo está el 7, 1 y 2. Vamos a ir a Mateo. 7, 1 y 2. Mateo 7, 1, 2. ¿Qué dice? Lo vamos a leer acá. Fíjese. Mateo 7, 1 y 2. Dice: no juzguen para que no sean juzgados. Es otra vez en negativo. No juzguen, no juzgar. No juzgar. ¿Verdad? No juzgar. Para que no sean juzgados. Igual. No sean juzgados. No sean juzgados. ¿Ok? ¿Qué más? Porque con la mishpá con que juzguen, es decir, mishpá es sentencia, una sentencia, digamos, un juicio, ¿sí? Serán juzgados y con la medida que midas serás medido. Está casi igual. Serás medido. Serás medido con la misma medida. Misma medida. ¿Sí? Entonces, aquí dice no juzgar. Creo que el dicho, pues estamos encontrando que el dicho en general se está manteniendo. No tiene tanta variación. Dice, no juzguen y no seréis juzgados. No juzguen y no serán juzgados. ¿Verdad? Se mantiene la estructura. Aquí habla de criterio. Este es criterio. Claro, esta es una traducción del griego. Aquí le puso mishpá, que es sentencia, juicio. Con el mismo criterio, sentencia, juicio. Pues se parecen mucho. ¿Sí? Solo que aquí está utilizando una palabra estrictamente de la Torá, mishpá o mishpatim, son juicios, tiene la Torá, mishpatim, se lo estaba explicando yo también en otra serie. Y aquí dice, serás medido con la misma medida, serás medido con la misma medida, mantiene el mismo dicho, no tiene, o sea que este dicho es uno de los más consistentes en el tiempo, se parece muchísimo lo que se habla en los años 80 a lo que se hablaba en los años 50 y quizás antes sobre esto. Fíjese que yo he pensado, y no sé cómo usted, usted que pues que sí ve las grabaciones y se preocupa por el estudio de la Torá y en general de la Tanaj y las escrituras. Y en este caso, hay ciertos dichos que a mí me llaman mucho la atención y yo se lo quiero dejar como una teoría. ¿Serán los dichos que tomaron allá autoría de Yeshua? O sea, no le estoy hablando de los años 80, le estoy hablando de los años 50 y atrás. ¿Serán autoría de él o él los tomó de algún tipo de escrito sapiencial? Por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿qué tal si nosotros comenzamos a buscar estos dichos o dichos parecidos en Proverbios, en el libro de Proverbios, o en Eclesiastés, o en otros libros sapienciales del tiempo de él? O sea, lo que le quiero proponer como teoría es que él los tomó de algún lado y no fue que él se los inventara, pues, sino que él los tomó y era como darles una jalaca o una interpretación a los dichos sapienciales de algún lado. Eso es lo que yo estaba pensando. Es decir, que no fue que él se los inventara, sino que él los leyó, ¿verdad? Y le pareció dar explicaciones de los dichos. Eso puede ser factible. Porque mire,
Me parece muy interesante, a ver si no esto lo vamos a encontrar en algún libro sapiensal, que en el tiempo, está hablando de por lo menos 30 años, que un dicho se mantenga. Imagínense usted, piense en algo que usted dijo hace, no sé, 10 años y que hasta el día de hoy alguien se lo repita exactamente igual. Tú dijiste tal y tal cosa y que eso se mantenga. Imagínense que un dicho se mantenga por más de 30 años con fuentes distintas, con personajes distintos alrededor, digamos criterios, pero el dicho se mantiene. Y dijo, no, esto se mantiene y que eso se haya mantenido en el tiempo, independientemente de la gente que lo oyó, lo escribió y lo siguió manteniendo, esto es prácticamente igual. Entonces es muy posible que los dichos él los haya tomado de alguna fuente sapiencial. Eso es factible. A ver, continuemos. Vámonos a Lucas. Fíjense, Lucas 6, 37 y 38. Vamos a ver qué encontramos ahí. Porque yo sí he pensado eso y digo, realmente si estos dichos eran unas enseñanzas basadas en algún libro o algunos dichos sapienciales. 6, 37 y 38 de Lucas. Fíjense. 6, 37 y 38. ¿Sí? Bueno. Lucas. Vamos a ver. 6, 36 y 37. 6, 36 y 37. Estaré yo en la referencia correcta. Dice, sean pues llenos de Rajamim como también su Abba está lleno de Rajamim. No juzguéis y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonad y serán perdonados. Esta es la misma, vamos a ver si no está usando. Es que usamos el 36 para hablar de la compasión, pero ahora usamos el 37 y el 38, es 37 y 38. No juzguéis y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonad y serán perdonados, den y les darán, medida top es bueno, buena medida, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con la que midan, los volverán a medir. Esto sí me parece que es diferente. El 37, no seréis, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Eso estamos exactamente en el mismo punto. No juzgar, ¿sí? No juzgar. Aquí estamos igual. No juzgar. Y dice, y no serán juzgados. No serán juzgados. Exactamente igual. Bueno, luego, no condenen y no serán condenados. Fíjese que aquí ya habla de condena y no serán condenados. Condenados. Aquí habla de condena. ¿Sí? Perdonad, aquí agrega perdonar y serán perdonados. Entonces, el dicho le han agregado. Primero mira la parte de condena y luego el tema del perdón. Y luego también agrega, dice den, o del punto de dar, den, y les darán. Den y les darán. Interesante. Ya veo otra vez que se mantiene la estructura del Bereshit de los conceptos duales. Den y les darán, los conceptos duales de cómo el mundo fue formado, el mundo Bet, que le llamamos el mundo Bet, ¿verdad?
Entonces dice, después hay un agregado, medida todo, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida que midan, los volverán a medir. Hablando de la medida. Entonces hay un agregado relacionado a la medida. A la medida, ¿sí? Aquí hay todo digamos, una explicación. Aquí hay una explicación a la medida. ¿Sí? Como una recompensa, porque fíjese usted que dice en el 38, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo. ¿Sí? Sí, una explicación y una especie de recompensa. Leámoslo otra vez y vemos si ese es el sentido. Exacto, den y les darán. Entonces, cuando damos, recibimos. Y luego, en la medida que damos, nos dan una recompensa, una recompensa todo. O sea, una recompensa buena. Pero este dicho, sí ya está, digamos, bastante más desarrollado en el Lucas que el de Q. ¿Ya se dio cuenta? Aquí es no juzgar, o sea, juzgados. Con el mismo criterio que juzgas, ¿verdad? En esa siempre dice, serás medido con la misma medida. Este habla lo mismo, solo que este introduce el tema de juicio o sentencia y mantiene lo de la medida. Este amplía lo de la recompensa de la medida y luego dice, ustedes dan, les darán. Este agrega lo del perdón, no nada más se mantiene, agrega esta parte, agrega la parte del perdón. Este es un agregado de Lucas, material propio de Lucas, ¿verdad? Perdonan, serán perdonados. Y por supuesto la explicación de la medida de dar y recibir. También dar, esto es de Lucas. 1, 2, 3. 3 conceptos adicionales de Lucas. Pero creo que tenemos algo más que aportar aquí, porque aquí estaba viendo yo que tenemos sí un paralelo en Marcos. Fíjese, un paralelo en Marcos. ¿Y qué dice este paralelo? Dice Marcos 4:24. Marcos 4:24b. Vamos a leerlo. Aquí sí hay algo de Marcos que podemos agregar. Vamos a ver qué nos están sugiriendo. Marcos 4:24b. 4:24b. Dice Marcos 4:24. Veamos qué dice el texto. Habló Yeshua diciendo, pongan atención a lo que oyen. Con la medida que usen, ustedes serán medidos. Y a ustedes, los que oyen, aún más les será añadido. Bueno, esto es diferente. Fíjese el 24. Pongan atención a lo que oyen. Con la medida que usen, ustedes serán medidos. Entonces aquí habla de oír. Y dice, con la medida que usen, serán medidos. Medida que usen, serán medidos. Medidos. ¿Ok? Y a ustedes los que oyen, aún más les será añadido. Los que oyen, les será añadido. Pues la verdad, se parece. El dicho se parece. Fíjense, es mi opinión. El dicho se parece en cuanto a los conceptos que se mencionan en Q.
habla más o menos algo de lo que quiere decir, Lucas de la recompensa, los que hoy a ustedes les ha añadido, pero creo que esto no es lo mismo. La medida que usen serán medidos. Tal vez esta parte la toman de la medida, pero digamos lo que quiere decir el texto de Marcos es que habla de tengamos cuidado con lo que oímos, pero si lo oímos tendremos añadidura, serán añadidos. Y con la medida que usemos seremos medidos. Eso es lo que está diciendo Marcos. Creo que Marcos no tiene no tiene el mismo contexto, no tiene el 100% del dicho y usa nada más, digamos, este concepto nuclear que es el de la medida. Serán medidos con la misma medida. La medida que usen será la que será utilizada para medirlos. Aquí hay una añadidura. Lucas lo quiere explicar distinto. Para mí esto es un contexto diferente. Este es un contexto diferente. Que bien haríamos en estudiarlo por separado. Este de Marcos, el que está sugiriendo el traductor de Q. Las palabras de él se parecen, pero es posible que tengan un contexto que lo más seguro tengan un contexto distinto. Entonces, creo que nosotros podemos darle un poquito de contexto a esto en relación a lo que hemos estudiado en este día. Entonces, vamos a ir dándole contexto para que podamos ir cerrando este punto. Miren, es muy, no sé si sencillo o simple decir que el no juzgar, ¿sí? El no juzgar es una acción humana la cual podemos evitar. Pero, ¿qué se juzga y qué no se juzga? Digamos, aquí habla de criterio. También a nosotros nos dieron criterio para poder separar cosas. Entonces, quizás el punto aquí es que no juzguemos sin criterio, sino se haga un juzgamiento con un criterio apropiado, ¿sí? Porque si nosotros al final no juzgamos las cosas o no le aplicamos un criterio, entonces creo que también caemos en el punto de que no tenemos una línea por donde ir a contrastar o comparar las cosas. Quizás acá lo que estamos queriendo entender es cuando el juzgamiento se hace con una mala intención, con un deseo incorrecto. Ese es quizás el contexto que yo entiendo del juzgamiento. Por eso dice, si usas un juicio, usas una sentencia, pero no la usas adecuadamente, te va a regresar, te va a volver. ¿Sí? Y lo que pasa es que no quiero ahondar más en ese punto, sino quiero darles un contexto el más light, digamos, el más suave. Y definitivamente que si nosotros hacemos un juicio o una sentencia con un criterio correcto, no un juicio, ¿cómo me explico? ¿Cómo explico esto? Hay que separar los dos conceptos de juzgar con un buen deseo y juzgar con un deseo incorrecto. Juzgar una situación o juzgar a una persona con un deseo incorrecto le va a ocasionar exactamente lo mismo, con la misma medida o el mismo juicio, el mismo criterio que lo hagas, te va a volver. Entonces,
ese quizás sería lo que hay que evitar. Ahora, si tú vas a juzgar una situación porque lo quieres comparar con otra cosa, eso se llama tener un criterio de las cosas. A eso me agarro yo de la palabra esta traducida en Q, tener el criterio de las cosas, ¿sí? Entonces eso no es malo. Si no tienes criterio para separar lo A, lo B, lo C, lo D, entonces también tienes que tener el criterio para separarlo. Lo que no tenemos que hacer es hacer un juicio o tener criterios con malos deseos. Eso es lo que deberíamos de evitar. Muy bien, creo que por hoy vamos a avanzar hasta acá en esta enseñanza. Espero poder continuar con ustedes en el desarrollo del estudio de Q. Creo que vamos muy bien. Yo voy un poquito más adelantado revisando Q, y la verdad es que hay conceptos que debemos de ponerle mucha atención porque son conceptos como nucleares, de donde después vamos a tener que ganar el resto de los evangelios, como lo hicimos ahorita en Marcos, que al final Marcos veo que sí está hablando de algo distinto con otro contexto. Así que les mando un abrazo, los vuelvo a ver pronto. Baruch haba Beshem Adonai, bendito sea el que viene en el nombre de Adonai, y les deseo mucha shalom para ustedes y nos vemos en la próxima grabación.